Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, descargado de la web de la asociación Vicente Beltrán Anglada, y semanalmente lo hemos convertido en diapositivas por parte de este estudiante. Se ha tomado esa molestia, ese trabajo, ese servicio, y los comentarios son de este estudiante y del grupo que le acompaña semanalmente. Estamos en la sesión 48, y hoy es martes 2 de mayo del 2023. Comenzamos. Aquí finalizó la sesión número 47, la semana pasada. Dice, en la segunda iniciación, seguimos hablando del tema de las iniciaciones y seguimos en el capítulo 12. En la segunda iniciación, el hierofante, al igual que en la primera, es el bodhisattva o instructor del mundo. En la segunda iniciación, igual que en la primera, el bodhisattva, el Cristo, es él ateniéndose en todo momento al proceso general descrito por la primera iniciación. Es el bodhisattva o instructor del mundo, variando tan solo en el desarrollo de la ceremonia iniciática la magnitud espiritual de las entidades planetarias y humanas y angélicas que existen a la misma y participan de la integridad espiritual del misterio que va a ser administrado. La única diferencia es el grado evolutivo entre la primera y segunda varía, teniendo en cuenta que en la segunda iniciación, las aguas, habrá entidades más evolucionadas que en la primera. Pero no quiere decir que la ceremonia carezca de trascendencia. Es la misma simbólicamente, pero en la segunda se administra algo muy diferente a la primera. Perdón. Continuamos. El valor del conocimiento oculto, transmitido, y la terrible responsabilidad de los secretos revelados aumentan también de forma considerable en cada nueva iniciación. El valor del conocimiento oculto, transmitido, y la terrible responsabilidad de los secretos revelados aumentan también de forma considerable con cada nueva iniciación. Los mantras y las palabras de pase tienen asimismo un poder más incluyente, ya que en esta segunda iniciación serán los vehículos de comunicación y de control sobre unas huestes débicas de gran poder espiritual, perdón, a quienes en lenguaje oculto se les denomina agua de vida. El valor del conocimiento oculto, transmitido, y la terrible responsabilidad de los secretos revelados aumentan también de forma considerable con cada nueva iniciación. Los mantras y las palabras de pase tienen asimismo un poder más incluyente, ya que en esta segunda iniciación serán los vehículos de comunicación y de control sobre unas huestes débicas de gran poder espiritual, a quienes en lenguaje oculto se los denomina el agua de la vida, agua de vida. Son los agentes místicos del arcángel señor Varuna, el regente de la esfera astral del esquema, y su poder es enorme en esta fase actual de la evolución humana. Agentes místicos del arcángel señor de las aguas, señor Varuna, regente de la esfera astral del esquema, y su poder es enorme en esta fase actual de la evolución humana. Habida cuenta de que un 85% de la humanidad es definidamente astral y realiza preferentemente su evolución psicológica en esta esfera. Lo que hablábamos antes en la clase de antes, la mayoría de la humanidad es emocional, es astral. Un 15%, siendo muy generosos, a lo mejor nos acercamos ya a cerca del 20%, aún así es muy poquito mental. Al serle aplicado el cetro de poder en el momento cumbre de la iniciación, cuando el fuego, simbólicamente hablando, ha evaporado una gran cantidad de agua de su vehículo astral, el iniciado,
aprende fúlgidamente que la medida del entendimiento superior es inversamente proporcional a la intensidad de vida astral y que sólo la purificación del deseo, sea cual fuere la índole del mismo, puede redimirle definitivamente de la lucha en el campo de batalla, el Kurukshetra, y elevarle también por siempre a las áureas regiones de la razón pura y de la intuición espiritual. De otras maneras, si purificamos nuestro mundo emocional a tal grado, iremos a parar al plano de la razón pura, al plano búdico, subplano del físico cósmico, ya lo sabemos. Al serle aplicado el cetro de poder en el momento cumbre de la iniciación, cuando el fuego simbólicamente ha evaporado una gran parte de agua de su vehículo astral, el iniciado aprende fúlgidamente que la medida del entendimiento superior es inversamente proporcional a la intensidad de vida astral. El iniciado aprende que la medida del entendimiento superior es inversamente proporcional a la intensidad de su vida astral. De otra manera, cuanto más vida astral, menos entendimiento superior. Cuanto más entendimiento superior, menos vida astral. Eso lo entendemos, más o menos. Sea cual fuere el índole del mismo, puede redimirle definitivamente de la lucha en el Kurukshetra y elevarle también por siempre a las auras regiones de la razón pura y de la intuición espiritual. Como estamos en el periodo de Tauro, el Buda ya nos enseñó el tema del tema de lo que significaba la reencarnación, la ley de la justa retribución, la ley de periodicidad, y también se nos dijo, ni más ni menos, que si comprendíamos el deseo y lo íbamos transformando en aspiración, evidentemente no generaríamos las condiciones para repetir una y otra vez la misma lección. En ello estamos, se quiere decir que en ello estamos todavía. Y francamente es un mensaje de hondo calado y que tendrá una resolución en una vida futura, muy lejana tal vez para muchos. En esta segunda iniciación, como en todas las demás, le es confiada al iniciado aquella definida palabra de pase mediante la cual podrá acceder en conciencia al remoto pasado de la raza. En esta segunda iniciación le será conferido al iniciado la palabra de pase, mediante la cual podrá acceder en conciencia al remoto pasado de la raza. En el segundo recodo del gran camino, tal como es descrita a veces ocultamente la segunda iniciación, la palabra confiada permite penetrar en los recónditos secretos históricos de la raza hablante, y merced a ellos puede descubrir el iniciado el papel que jugó como ser humano en el desarrollo de los grandes acontecimientos históricos que tuvieron lugar en aquellas lejanas épocas planetarias. En el segundo recodo del camino, del gran camino, tal como es descrita a veces ocultamente la segunda iniciación, la palabra de pase, confiada, permite penetrar en los recónditos secretos históricos de la raza atlante, y merced a ellos puede descubrir el iniciado el papel que desempeñó como ser humano en el desarrollo de los grandes acontecimientos históricos que tuvieron lugar en aquellas alejadas épocas planetarias. Este conocimiento lo dotará de un tremendo sentimiento de responsabilidad frente a su propio karma actual. Tremendo sentimiento de responsabilidad frente a su propio karma actual, propiciándole la rotura de las grandes barreras astrales que le impiden adueñarse del íntimo y eterno secreto de la mente, y permitiéndole entonces penetrar en más profundas y dilatadas zonas de silencio creador que le mostrarán indefectiblemente el sendero de redención progresiva que lleva a la tercera iniciación. Este conocimiento lo dotará de un tremendo sentimiento de responsabilidad frente a su propio karma,
propiciándole la rotura de las grandes barreras astrales que le impiden adueñarse del íntimo y eterno secreto de la mente, y permitiéndole entonces penetrar en más profundas y dilatadas zonas de silencio creador que le mostrarán indefectiblemente el sendero de redención progresiva que lleva a la tercera iniciación. Con respecto a la palabra de pase que le confía el Bodhisattva al iniciado en ciertos momentos cumbres del proceso iniciático y que le permitirán leer en los anales acásicos el pasado histórico de la raza, podríamos decir que constituye la clave del proceso de recapitulación causal, muy semejante, aunque bajo otro aspecto, al que tiene lugar cuando se ha producido el fenómeno de la muerte física, y a partir de ella ha de efectuar el alma o conciencia en los tres mundos, una triple recapitulación física, astral y mental de todos los acontecimientos históricos vividos durante el proceso de encarnación física. Con respecto a la palabra de pase que le confía el Bodhisattva al iniciado en ciertos momentos cumbres del proceso iniciático, se dice que es cuando le da un abrazo y al oído le susurra el mantra que tiene que trabajar, con el que tiene que trabajar. Le permitirán leer los anales acásicos el pasado histórico de la raza. Podríamos decir que constituye la clave del proceso de recapitulación causal, muy semejante, aunque bajo otro aspecto, al que tiene lugar cuando se ha producido el fenómeno de la muerte física. Y a partir de ella ha de efectuar el alma o conciencia en los tres mundos una triple recapitulación física, astral y mental de todos los acontecimientos históricos vividos durante el proceso de la encarnación física. Seguimos en el capítulo 12. Esta triple recapitulación constituye la base kármica de los acontecimientos futuros para el alma humana, pues el pasado, el presente y el futuro son indivisibles y forman parte del equipo psicológico de cualquier entidad cósmica, planetaria o humana. Y desde el ángulo esotérico, hay que tener en cuenta también que al iniciado se le considera como uno que muere en la vida de la materia para renacer en la vida del espíritu. Al iniciado se le considera como uno que muere en la vida de la materia para renacer en la vida del espíritu, siendo cada nueva iniciación una muerte en el sentido psicológico, con su inevitable proceso de recapitulación. Siendo cada nueva iniciación una muerte en el sentido psicológico, con su inevitable proceso de recapitulación. Si tenéis alguna cuestión, formularla porque pronto vendrán las preguntas. De ahí deriva la alegría del ave fénix. De ahí deriva, la alegría del ave fénix, que renace constantemente de sus propias cenizas. Alegoría, del ave fénix, que renace de forma constante y perpetua de sus propias cenizas. En el corazón del iniciado muere constantemente el pasado, simbólicamente hablando, para poder observar en profundidad el presente que contiene la llave del futuro, y con ella la visión perfecta de los pasos que hay que dar para poder llevar a cabo la obra de la gran fraternidad, de la cual se ha convertido en un agente juramentado. Dice, de ahí deriva la alegoría del ave fénix, aquella que resucita de sus propias cenizas, que saca fuerzas donde aparentemente no están, pero sí que están, vienen de la parte más elevada. En el corazón del iniciado muere de manera constante el pasado, simbólicamente hablando, para poder observar en profundidad el presente que contiene la llave del futuro. Por lo tanto, nosotros, la existencia de Vicente en el Agni Yoga y la serena expectación era potenciar el presente. Ya sabemos que el presente nos habla es fruto del pasado, pero que el futuro básicamente depende de ver con interés, con inteligencia, con alma, con los ojos del alma, el día a día. ¿Qué nos queda hacer?
Vivid el presente nada más. Y en lugar de hacer planes, tengamos en cuenta que podemos hacer el plan, por ejemplo, si queremos en agosto de vacaciones hacer un viaje. Sí, lo podemos contratar. Pero lo que no podemos hacer mentalmente, como se suele hacer muchas veces, es hacer el viaje interno, fantaseando dónde voy a ir y lo bien que lo voy a pasar. Eso es falso. Hay cosas básicas que se tienen que hacer con tiempo. Pero el viaje es una aventura. ¿Qué quiere decir aventura? Que uno se adentra en un mundo desconocido. ¿Qué quiere decir? Que un viaje bien realizado nos da mil y una oportunidades de avanzar. Un viaje no arreglado bien, correctamente y planeado con antelación y psicológicamente interactuando es una completa frustración muchas veces, porque las cosas no salen como uno quisiera, pero es por habernos metido donde no nos llamaban. Observar en profundidad el presente que contiene la llave del futuro y con ella la visión perfecta de los pasos que hay que dar para poder llevar a cabo la obra de la gran fraternidad, la jerarquía planetaria, de la cual se ha convertido en un agente juramentado, uno de los suyos. Dice, aquí llegan las preguntas, venga, va. Preguntas, abro micrófonos, un momentito, abro micrófonos y preguntas. Sí, en la diapositiva número 5, cuando se habla de que a Ujú, través del cetro de poder ujú. se le da al iniciado un fuego que evapora el agua del cuerpo astral. Esto no lo Sí, entiendo, o sea, porque hay sí, agua en el cuerpo astral. porque el punto emocional es agua, pero esa agua es la energía líquida, es fuego Ah, líquido vale, frío. Entonces, ¿qué te hacen? Te quitan eso. No es que te lo quiten todo, te quitan el exceso de agua, porque el agua es necesaria para la vida. sí, sí, El agua y el mundo va, emocional, el amor, vienen a ser algo parecido. Lo que pasa que depende del punto de vista del observador. Lo más elevado es la energía búdica, que no tenemos palabras porque es un mundo arquetípico. Sabemos que es una energía de integración y ya nos cuesta entender eso. Sí que es verdad que el fuego hace que el cetro hace que evapore lo último que quedaba, pero eso lo que te indica que ese pequeño remanente suele ser muy peligroso porque se puede activar. Entonces, lo que hace mm, la iniciación es sellar en cierta medida. Han vaciado y han sellado. Ahora bien, se te pide que a partir de ese momento, todo aquello que te generó un conflicto que lo vas a volver a tener, haz el favor de no orientarte a eso, porque la ya, experiencia ya la tienes. ¿Qué se te pide? Colaboración científica, sensata, y se te dice que si mantienes la verticalidad, evidentemente, ese problema ya no vendrá. Pero claro, han sido tantas vidas que hemos fracasado en la búsqueda del silencio interior, del alejarnos del deseo banal, que cuando se nos plantea la prueba final, nos parece que es inasequible. Y a lo mejor el día que eso sucede, pero ¿cómo no me di cuenta antes? Si esto es más sencillo de lo que yo creía. Sí que es sencillo. De hecho, se dice que la diferencia en el sendero es la diferencia que hay entre la mente concreta y la mente abstracta. De otra forma tan sencilla de explicar, ¿dónde está tu campo de servicio? Pues donde está en la planta de tus pies. ¿Verdad que la planta de los pies es pequeña? Pues eso es todo lo que necesitamos, ni más ni menos. Claro, cuando esto se dice de esa manera, la planta de los pies quiere decir que la antena está arraigada en el plano físico, capta la energía de la Tierra y que la cabeza tiene que captar la energía de arriba, del logos, del sol. Pero para ello hemos de mantener una verticalidad exquisita. El antakarana tiene que estar construido perfectamente. Se dice, la diferencia entre la mente abstracta y la mente concreta, prácticamente la antakarana tendrá unos 2 centímetros o 3 como mucho. Lo que hay aquí dentro de el entrecejo, la parte de atrás es lo que es la glándula pineal y la parte externa es la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, la glándula maestra del sistema endocrino. La diferencia es mínima, pero es tan difícil pasar eso. Es tanto como el hombre instintivo a un hombre racional. Un racional que realmente ve la razón, que tiene conciencia causal, que es precisamente, primeramente conseguimos, focalizándonos en el entrecejo, que el señor solar controle la personalidad y detrás está esperando su turno el señor solar, que ocupará el lugar cuando esté la persona plenamente integrada y el alma se manifieste plenamente en la personalidad. Entonces ya no hablaremos de personalidad como antítesis del alma, sino de alma humana encarnada.
Esto, Sí, sí. hoy por hoy, somos todos un proyecto de encarnación. Vamos a ver. Sí que existe mucha alma animálica, instintiva, que está en el plexo solar, que eso antes hemos empezado leyendo que el 85% es astral, pues ahí está el alma esa. Por eso la humanidad es como va, son los niños del planeta, ¿eh? Los niños del planeta no son los críos que conocemos, sino esas almas que todavía no han desarrollado las alas, que son larvarias, esas son las almas que atraen a los dictadores, a los grandes avatares que quieren soluciones mágicas, pero cuando se le dicen a esas almas infantiles que tienen que trabajar y esforzarse y renunciar, ya no quieren. Me explico, ¿no? Sí, sí, gracias. Vale, continuamos. Venga, más preguntas. Hay un momento, es que ahora no me he apuntado la página, que si hablas del agua de vida, como unos ángeles que son de agua de vida. ¿Por qué se les llama así? Se lo pone al principio, Sí. lo pone. Ah, lo pone. Claro, porque son seres que te limpian, purifican lo que queda. Es una iniciación que habla del mundo del agua y precisamente esa agua de vida es cuando con vida con mayúsculas entendemos que, mira, aquí viene. Dice, el valor del conocimiento oculto, transmitido y la terrible responsabilidad de los secretos revelados aumentan también considerablemente en cada nueva iniciación. Pues yo decía, no es lo mismo la primera que la segunda y menos aún que la tercera. Y la cuarta ya es el final, es la renuncia. Eso ya son palabras muy, muy mayores. Dice, los mantras y las palabras de pase tienen asimismo un poder más incluyente y más destructivo si se emplean mal. De hecho, cuando te dan esos mantras que te los dan al oído prácticamente, y puede ser que pase un tiempo que se recuerde nítidamente lo que te han dado y luego uno se pregunta, ¿y esto para qué sirve? Hasta que un día se abra la luz, simbólicamente hablando, y uno se ponga unos minutos al día a repetirlo. Y cuando pasan semanas o meses, resulta que aquello que había empezado abre una puerta y te explica todo esto que ha dicho aquí, el tema del pasado de Ujú, la raza atlante. Claro, el pasado de la raza atlante tiene mucho que ver con la construcción de nuestro vehículo emocional. Esa raza duró 5 millones de años, la raza lemur duró 12 millones de años y nosotros pues no llevamos ni 2 millones como arios, pero se espera que dure muchísimo más porque el potencial manásico es muy grande. Hasta que no lleguemos a la quinta ronda, la siguiente, no se podrá hacer una gran separación, un gran triaje, y esa separación irá en la línea de un corte en la evolución. Los que estén preparados continuar y los que no serán apartados a otros sistemas, a otra ronda, etcétera, etcétera. Rondas internas. Dice, en esta segunda iniciación serán los vehículos de comunicación y de control sobre unas huestes débicas, angélicas de gran poder espiritual, a quienes en lenguaje oculto se les llama el agua de vida. ¿Qué es el agua de vida? La sabiduría, ¿no? ujú, Entonces, si el mundo emocional es la contraparte del mundo búdico, perdón, ¿qué es el agua de vida? Sabiduría. ujú, ¿Y por qué puede venir cuando se ha limpiado toda la tinaja de agua sucia? No olvidemos que el tema de la segunda, como es el agua sucia de Escorpio, son los malos rollos, las malas historias, todo eso que nos ha llevado a construir que una parte oscura, y esa parte oscura resulta que es uno mismo. Claro, la iniciación se tiene que ver eso de caramba, pero si este soy yo. Es como en el simbolismo masónico, cuando le tapan la cara y le ponen un espejo delante, vas a conocer a tu mayor enemigo y eres tú mismo. Claro que somos nosotros mismos. Claro. Es simbólico y es real, porque es muy duro el problema que tenemos nosotros con el no-yo o con el reflejo de la personal del alma. Nos creemos que lo tenemos muy purificado, pero es mentira. Hay aspectos nuestros que si pudiéramos verlos en aumento nos darían miedo. De ahí que cuando tengamos el derecho por iniciación, por palabra de pase, las entidades que nos van a acudir son los señores del agua de vida. Y además tiene una particularidad esos mantras. Cuando se repiten, que hay que hacerlo de manera disciplinada, científica, uno poco a poco puede percibir en su propia experiencia que se está apartando de una línea de opinión o de pensamiento que antes tenía. Es un ejemplo claro de lo que hace la evolución
cuando uno alcanza un nivel de servicio y se agarra a una ideología, a una doctrina, a una enseñanza filosófica o supuestamente un maestro, cómo esos mantras te ponen en tu sitio. Y al final, ¿de quién dependerás? De ti mismo. ¿Por qué tanto interés del Vicente en el tema del Agni Yoga? Para que nos dejáramos de lado todo lo demás. Y descubre lo que tengas que descubrir tú mismo. Las cosas están en la nube, ¿verdad que sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué es la palabra de pase? La clave de acceso a la cuenta que tenemos de Drive, por ejemplo, o de o OneDrive, o como le queramos llamar, que todas las empresas estas tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que tú estás alineado tienes una buena comunicación de internet, de señal, tú marcando tus claves accedes. Pues es lo mismo. ¿Tenemos el Antakarana construido? Ya estamos interactuando en el mundo superior. ¿Veis cómo todo tiene una relación con el plano físico? Y en la medida que saquemos estas analogías, vamos a aumentar el grado de comprensión. Nuestra comprensión aumentará, nuestro conocimiento también, y también nuestra libertad. No olvidemos que estamos en Tauro. La libertad, siempre y cuando superemos la etapa del deseo. Venga, más preguntas, familia. Y sobre la recapitulación astral, mental y física. ¿Y esto porque lo tenemos que hacer? Pero bueno, tú no tienes 3 De vehículos. todos los acontecimientos. Tú Sí, tienes 3 pero ¿para qué vehículos. sirve hacerla? ¿Cómo que para qué sirve? Sí. Pues ni más ni menos para que el tiempo entre vidas puedas sacar una conclusión. Tú la haces y dices, caramba, me he equivocado. Mira, tú imagínate que tienes 2 monitores. En uno te está diciendo todos los propósitos que tenías antes de encarnar. Voy a hacer esto, esto, esto. Y en el otro te está saliendo al mismo tiempo lo que en realidad has hecho. ¿No has visto aquellas películas que la gente está hablando de cómo ha sido su vida y luego hay un recuadro donde sale lo que realmente ha pasado? Yo recuerdo una que era un musical muy divertido y hablaba de que había tenido un pasado maravilloso, una infancia feliz y que va todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Me entiendes? Cuando esto está plenamente equilibrado y saneado, uno está en condiciones de avanzar. ¿Qué sucede luego? Lo hemos hablado en la clase anterior. Cuando volvemos a nacer, nacemos con los mismos vehículos que hemos dejado, hay una pequeña aportación cualitativa y se supone que la lección interna aprendida nos debe de servir para agotar un poco de karma más, no generar más y agotar más karma. ¿Qué pasa? Que como nos dan libertad para evolucionar, el mundo del deseo es tan atrayente que ya se está frotando las manos porque sabe que tarde o temprano vamos a tropezar con la misma piedra. Bueno, no en todos los casos debe haber tanta diferencia entre la primera pantalla y la segunda, como dices tú. No en todos los casos debe ser así. Bueno, mejor no averiguar, ¿eh? Si me está diciendo que hay un 85% de gente emocional, astral, atlante, quiere decir que el fracaso es considerable, ¿eh? No pasa nada. Ya, pero ese No pasa 15% nada. habrá hecho los deberes. No, ese 15% lo habrá hecho, pero el 85% no. Además, tampoco puede, Ya. no nos engañemos, ¿eh? Yo cuando empecé con esto, cuando tenía 14 años y escuché la primera vez el tema del deseo y desapégate, pero ¿desapégate de qué? A ver, no te vale que te digan, no es que estás apegado a la vida. ¿Qué es la vida para ti? A ver, estamos en Tauro. Tauro precisamente se caracteriza por el mundo del deseo, por ese Venus que está ahí, ¿no? ¿Y ese Venus para qué sirve? ¿Para desarrollar el intelecto o para desear? Por favor, los ruidos, micrófonos. Está precisamente para desear. Y cuando uno desea, ¿qué genera? Condiciones adversas para la conciencia, ¿verdad? De eso no lo queremos reconocer, pero no hay otro camino. Hasta que aprendemos a seleccionar el deseo y focalizarnos en uno, no empiezan a hacer la mente. La vida te lo ofrece todo. Y cuando digo todo, te ofrece la oportunidad de evolucionar y de involucionar. El mundo del deseo te abre todas las puertas. Puedes alcanzar la espiritualidad más elevada, pero tendrás que trabajártelo, ¿eh? Y no vale la misma intención para una cosa material que para una cosa que es inmaterial. ¿Me explico? ¿Alguna preguntita más? ¿Continúo? Una cosa, entonces la recapitulación diaria vespertina
esa que hay que hacer, en realidad es lo mismo, ¿no? Sí, pero Lo que pasa es que hay que hacerla cada día. es como el primer ladrillo de todo esto. Claro, es que piensa una cosa. La idea de irnos a dormir y hacer un examen de conciencia, como decía la Iglesia, tiene una razón muy clara. Además, algún clásico lo explicó. Imagínate que es el último día. No lo sabemos. Hay que dejar las cosas bien hechas. Es decir, no nos podemos dejar ningún entuerto sin resolver. Tampoco hay que caer en la minuciosidad extrema, morbosa. No. Se trata de hacerlo de manera impersonal y rápido. ¿Qué quiere decir rápido? Que vayan pasando las imágenes del día y como alma juzgar lo que está pasando. Por lo tanto, no pueden haber demasiados acontecimientos porque no tenemos tantas experiencias en el día a día. Más bien, el día a día es una completa monotonía. Y además, si pudiéramos ver lo que nos pasó en enero de hace 30 años, lo que nos pasa en enero de este año, y así sucesivamente, veríamos que según las condiciones astrológicas, las experiencias se parecen un montón. Por eso somos lo que hablábamos en la clase anterior. Los filtros, los planetas, todavía nos dominan. Pero bueno, sí que sirve porque es pasado, que ya se ha acabado el día, mirándolo en el presente y está sentando bases de futuro. ¿Que se repite? Pues sí, se repite. Pero es que el objetivo de la recapitulación es aumentar la autoconcentración y vivir el día a día plenamente, y olvídate, pero no podemos decir de olvidarnos del pasado porque instintivamente nos domina. A ver, de la misma manera que la luna te va a decir los malos rollos de la vida anterior y que en este vas a tenerte que comer también, porque va a ser la forma más clara de manifestarte, de irritarte, por ejemplo, a lo que puede suponer la salida del sol. Es decir, que se manifieste el ascendente, y más que el ascendente, la esencia de ese ascendente, porque el sol nos va a acompañar, porque lo utilizamos para la puerta de salida de la vida pasada. Nos condiciona muchísimo, pero podemos matizarlo bien si vemos a ese otro sol interior salir. Si es que lo llegamos a manifestar, claro, porque igual... Ascendente es como la conciencia, es lo que emerge. Claro. Exactamente. ¿Cuántas vidas habremos tenido que no hemos manifestado nada? A ver. Venga, continuamos entonces. Cierro páginas. ¿Pero qué pasa? Ay, la gente. Vamos a ver. Dice, las redes quiméricas del tiempo abonan así para el iniciado la gloria de las esplendentes realizaciones del futuro. Las redes quiméricas del tiempo, porque el tiempo como tal es muy subjetivo, abonan para el iniciado la gloria de la esplendente realización del futuro. Podríamos considerar entonces que el proceso de recapitulación para los iniciados, que van muriendo en la vida de la materia y que se abre con la pronunciación correcta de la palabra conveniente, palabra de pase, tiene la siguiente analogía. O sea que la forma de pronunciar el mantra está la clave de nuestra propia evolución, nuestra propia salvación. No es tararí que te vi, bla, 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 no. Es poner la conciencia todo en la entonación. La intercomunicación de las energías del iniciado con los sucesivos niveles del plano búdico puede en muchos casos no adaptarse íntegramente a la analogía o regla anteriormente señalada. La intercomunicación de las energías mentales del iniciado con los sucesivos niveles del plano búdico puede en muchos casos no adaptarse íntegramente a la regla o ley de analogía anteriormente mencionada. Primera, en la primera iniciación el iniciado recapitula el pasado lemur. En la primera iniciación el iniciado recapitula el pasado lemur. En la segunda, el iniciado recapacita o recapitula el pasado atlante. Y en la tercera, el iniciado va a recapitular el pasado ario. Lemur, atlante y ario. Entonces, si esto es así, tengamos en cuenta que en la medida en que en nuestra vida diaria podamos expresar un control del cuerpo físico, es decir, controlarlo de tal forma
que no seamos esclavos de sus necesidades, de sus apetitos, sino que sepamos cuidarlo con inteligencia, quiere decir en cierta medida que como almas hemos controlado un aspecto de nuestra expresión. Si nuestro vehículo emocional lo mantenemos limpio, tranquilo, aquietado, calmado, quiere decir ni más ni menos que como almas tenemos una ascendencia clara sobre ese vehículo, que es el vehículo que más fácilmente expresa el mundo del alma, porque es la emoción, el sentimiento, etcétera, etcétera. Y en la tercera iniciación, el iniciado recapitula el pasado ario. De otra manera, si hemos conseguido construir un vehículo mental independiente, que poco a poco se formule, cuestione y tenga libertad plena para buscar una síntesis, una respuesta y seguir firmemente esa respuesta, quiere decir ni más ni menos que como almas hemos controlado ese vehículo, lo hemos construido de tal manera que ya podemos confiar plenamente en que la personalidad, la máscara del alma, se está expresando correctamente porque ese vehículo es la base de esa expresión. Y detrás de ese vehículo está el alma, por supuesto. Pero no es lo mismo el alma controlando el vehículo mental que el vehículo emocional. No lo es. Seguimos en el capítulo 12. La palabra de pase va dirigida a una hueste específica de devas, activos en todas las esferas de Shambhala, a quienes la tradición esotérica asigna el nombre de ángeles del recuerdo. La palabra de pase, el mantra, el ábrete sésamo, va dirigida a una hueste particular de devas, activos en todas las esferas de Shambhala, a quienes la tradición esotérica asigna el nombre ángeles del recuerdo, el ángel que guarda las claves, ¿no? Si tuviéramos una cuenta por ahí donde están guardadas científicamente todas las claves nuestras cuentas en la nube, ¿no? Pues es algo parecido, simbólicamente hablando, claro. Dice, son los agentes, los ángeles del recuerdo, en cada nivel de la vida de la naturaleza, de aquel señor del karma, ocultamente definido como memoria cósmica o señor de los registros acásicos. Luego en las preguntas, a ver, ¿qué señor es este? Este señor del karma, ¿cuál es? Queremos saber qué pone, qué podemos sacar. Señor de los registros acásicos. La tercera iniciación. Se la denomina ocultamente la transfiguración o el bautismo de fuego. Transfiguración o bautismo de fuego, siendo ambas definiciones la afirmación de un misterio que se realiza en la vida del iniciado y deriva de los hechos siguientes. La tercera iniciación jerárquica, la transfiguración, la que te permite entrar por la puerta grande en la jerarquía, en el quinto reino, se denomina bautismo de fuego o transfiguración. La primera es la transformación, la segunda, la transmutación. Esta, la transfiguración, y la cuarta sería una revelación, sería una renuncia, ya veremos cuando lleguemos. Siendo ambas definiciones, bautismo de fuego y transfiguración, afirmación de un misterio que se realiza en la vida del iniciado y deriva de los hechos siguientes. De la integración perfecta de sus vehículos expresivos en los tres mundos, el mental, el astral y el físico. Hay integración perfecta de los mismos, ya no son un obstáculo. El físico no va por aquí, el emocional por allá y el mental por las nubes. Cuando esto acontece, evidentemente tenemos un alma plenamente arraigada, plenamente manifestada a través de una personalidad que está integrada, que está plenamente conectada y a través de la cual se puede manifestar. Desde esta integración viene representada en los evangelios cristianos por Cristo en la cumbre del monte Tabor y los tres discípulos dormidos a sus pies. Hay una película que es Los 10 Mandamientos, que se ve perfectamente cuando baja del monte del Sinaí y bajó las tablas de la ley. Las tablas de la ley, no olvidemos que el 10 es el número de Capricornio, pero el 10 es el número de la perfección. En total son 30, 10 por el físico etérico, 10 por el emocional y 10 por el mental. Cuando esto acontece tenemos un iniciado. ¿Por cuánto querían vender al nazareno? Por 30 monedas de plata, ¿no? Pues esos son el grado que él tenía. Él tenía una tercera iniciación y se enfrentó a la prueba de la cuarta.
Evangelios cristianos por Cristo en la monte Tabor y los 3 discípulos dormidos a sus pies. La transfiguración de Cristo en el Moisés y en Elías, en la cumbre del monte resplandeciente de luz, es la representación simbólica de la tríada espiritual. Las 3 cruces famosas, ¿no? Representación simbólica de la tríada espiritual. La transfiguración de Cristo en Moisés y en Elías, los profetas, y en la cumbre del monte y resplandeciente de luz, es la representación simbólica de la tríada espiritual. Preparaos preguntas para después. Los 3 vehículos dormidos a sus pies son asimismo la representación simbólica de los 3 cuerpos temporales, el físico, el astral y el mental del iniciado. Físico, astral y mental del iniciado. Pedro, Juan o Jaime, y el otro, Juan, ¿no? Los vehículos, luego lo miramos. Que han sido finalmente vencidos y sojuzgados. Del contacto consciente y permanente establecido con el yo superior, la afirmación de Pablo de Tarso, Cristo en ti, esperanza de gloria es, ¿no? O es esperanza de gloria. Cristo en ti. No olvidemos que en el 6º trabajo de Hércules, Virgo, se nos inocula la primera iniciación, la semilla de la conciencia crística, pero que en la cima de la montaña resplandece. Fijaos el trecho que hay. Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio. El trabajo que hay que realizar para poderlo subir a la cima de la montaña. Por eso es tan trascendente esta iniciación. Constituye una experiencia práctica en la vida del iniciado y no un simple conocimiento intelectual. En la tercera iniciación se conoce perfectamente la mente concreta. Por lo tanto, no habrá nada desde el punto de vista de la mente concreta que no pueda ser descubierto e integrado por nosotros, por el iniciado, vaya. De la percepción consciente en ciertos niveles de la tercera esfera de Shambhala, de los arquetipos mentales que corresponde actualizar en el mundo y en cuyo desarrollo y manifestación puede el iniciado colaborar eficazmente. De la percepción consciente en ciertos niveles de la tercera esfera de Shambhala, la mental, de los arquetipos mentales que corresponde actualizar en el mundo y en cuyo desarrollo y manifestación puede el iniciado colaborar eficazmente. Del contacto establecido y conscientemente regulado por el maestro con ciertas poderosas entidades débicas de la jerarquía, de los agnisvatas o señores del fuego, cuya radiación ígnea fue preparando progresivamente sus vehículos sutiles para poder resistir adecuadamente y sin peligro las terribles y dinámicas energías del fuego eléctrico que se desprenden del aura del Señor del mundo y del diamante flamígero, en el momento de serle conferida la tercera iniciación. Esta iniciación, pues bueno, es de palabras mayores. En un momento dado, los budas de actividad que están al lado del maestro y del candidato, los padrinos, intervienen y del centro del triángulo de los budas de actividad aparece la figura de Sanat Kumara. Simbólicamente dice que hay un abrazo, hay un enlazamiento de su energía con la energía del iniciado, del candidato. Es decir, sentencia, es decir, va a misa, certifica que es un iniciado. Pero tendrá que demostrarlo en el día a día aplicando todo aquello que le han enseñado. De la visión que obtiene el iniciado sobre el pasado ario, leído a la luz de los anales acásicos, y la adecuada interpretación de aquellos hechos históricos en los cuales estuvo karmáticamente activo. La recapitulación de este proceso histórico, cuya extensa panorámica le fue abierta merced a la palabra de poder que le había sido confiada, abarca el larguísimo periodo desde su remoto comienzo hasta la quinta subraza de la actual raza aria o quinta raza raíz. Venga, preguntas. Vuelvo a abrir los estos.
Vamos a ver. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, 10 minutos, 15 minutos más y abro cámaras. De momento, sin cámaras. Venga, familia, que es muy bonito lo que hemos leído, ¿eh? Has dicho que ibas a decir algo del señor del karma o el señor de los registros acásicos, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién puede ser el señor del karma? Tenemos a Saturno como el coco, ¿no? Hay 4 señores del karma, ¿no? Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y Plutón. Los transpersonales, vaya, están ahí. Por lo tanto, como tiene periodos de... Bueno, de hecho, uno de estos, Plutón, son 200 y pico de años, ¿no? Más o menos, una cosa así. Sí, pues sí, cálculate una vida entera. Ya. Marcando. Ya. Pero él hace un trabajo y los otros planetas hacen otro. Puede ser, no cita el nombre, pero claro, es un planeta sagrado. De hecho, nosotros somos Saturno, somos una proyección de Saturno. La razón de ser del sistema solar radica en estos momentos, este periodo evolutivo, en la existencia de un planeta, el nuestro, la Tierra, y que tiene una particularidad exclusiva. Tiene una humanidad que está en la materia más densificada. Como hay... Dime. No, que se ve que Júpiter es un colaborador de Saturno. Júpiter es segundo rayo, ¿no? Que segundo rayo, claro. Que es, digamos, el desarrollo que está haciendo el logos solar en este sistema. Pero dice que es un colaborador del otro y que de hecho la imagen, el dibujito, si se mira, es lo mismo, pero al revés. Es el mismo, ya lo sé. Eso ya lo aprendí en su momento. Porque bueno, era un 5 y después el otro, Júpiter es una guadaña, ¿eh? Ya, por una eso. Guadaña. Sí. Que muy gordo, muy orondo y muy simpático. Sí, pero quiere decir algo. Recapitula, recoge. Mira, yo esta mañana para otro estudiante hacía una recapitulación, sí, vía WhatsApp, vía telemática. Vamos a ver. El lunes empezamos la tarea. La luna nos domina, ¿verdad? El martes, el señor Marte, el señor de la guerra. Sí. La luna vela a varios, pero una es la materia. Básicamente el cuarto rayo, como a Mercurio a nivel de personalidad. Y va subiendo a Vulcano a nivel de alma y a nivel monádico a Urano. Pero eso lo dejamos ahí, es la materia, nada más. El martes es el señor, ni más ni menos Marte, el dios de la guerra, el deseo. Nos impulsa hacia adelante, nos genera en medio una confusión. Pero llega el miércoles, Mercurio. Y Mercurio tiene una particularidad muy buena, que nos habla de qué? De la búsqueda de un equilibrio dentro del conflicto de la existencia, la armonía a través del conflicto, la lucha continua. Llegamos el jueves, Júpiter. ¿Qué nos da Júpiter? Una energía de cohesión que debidamente interpretada y con plena actividad nos puede salvar la vida. Llegamos al viernes. ¿Qué tenemos en el viernes? Venus. Al señor Venus, que nos habla del quinto rayo, de la mente concreta, de lo que debemos utilizar. Dejarnos de mundo emocional y poner los pies en tierra. Llegamos al sábado. Ahí tenemos a Saturno, el tercer rayo. ¿Qué significa Saturno? Pues el que va a pasarnos a revisar la lección, si hemos aprendido la lección. Y luego tenemos un día de descanso, de plena inspiración, que es el domingo, el día del sol. Y ese segundo rayo del sol, que ya sabemos que no es perfecto, porque no ha alcanzado todavía su nivel, es infinitamente superior a lo que los planetas le pueden aportar. Pero confiemos en una cosa muy sencilla. Desde el momento que ponemos el pie, ese periodo lunar, acaba concluyendo en un periodo venusino. Y ese periodo venusino de influencia de Venus de mente, no de amor barato, de mente, ya sabemos que Tauro lo utiliza como lo utiliza, llegamos al examen del sábado de Saturno. ¿Qué nos dice Saturno? Nos va pesando, ¿no? Tenemos mucha manía de pesarnos en la farmacia a ver si me he engordado o me he adelgazado. ¿Cuántas veces hemos pesado el alma y las buenas acciones, por ejemplo? En contraposición a toda la porquería etcétera, etcétera. ¿Verdad que no? Cuidado esos ruidos, por favor. ¿A qué no lo hacemos? Pues entonces entendamos que no podemos disfrutar del domingo, del contacto con la conciencia superior, si la casa no la tenemos en orden. No hemos hecho las cosas bien.
Me explico, tiene que ver Sí, también sí, con sí. los chakras de la personalidad, pero bueno, nos quedamos en esto. Lo Venga, que más pasa es que- preguntas, familia. Oye, Más. otra cosa antes de irme, es Pedro Santiago, que tú habías dicho Jaume, que es lo Sí, mismo, ¿no? sí, es lo mateix, es el mateix. Pedro Pedro es la Santiago, piedra, Juan. por eso hay un error en el tema de la transcripción de la enseñanza esotérica, a los que aquellos que dijeron que el maestro dijo sobre esta piedra construiré mi iglesia. Peter y piedra es exactamente lo mismo. Y de ahí vino la confusión. No es San Pedro, porque además no se le reconoce ni como iniciado. Yo recuerdo haber leído un libro hace muchos años, bueno, la propia Blavatsky en la tienda secreta no existió como tal y se supone que no existió. Pero hay tantas oscuridades en ese tema y se inventaron tantas cosas que está ahí, ¿no? Pero sí que es la personalidad, en este caso, la parte más densa. Y luego tenemos a Juan, que vamos a ver cuando llega la cuarta iniciación, que representa a la humanidad. Representa Era a el la más humanidad. sutil de Ya lo todos, ¿no? veremos más adelante, más lecciones más Vale, vale, adelante. vale, vale. Venga, familia, Una preguntita. cosa, Dime. a ver si me sé explicar. Un momentito. De la visión que obtiene el iniciado y la recapitulación de este proceso histórico, cuya experiencia panorámica XX, si se puede decir que vía intuición el iniciado puede captar, vía intuición, repito, todo el proceso de los análisis de la historia. Yo es lo que entiendo. A ver, esto tiene sus matices. Además, esta percepción de la recapitulación no se obtiene en un momento, se va Ya. obteniendo poco a poco hasta que llega el momento de la iniciación. Y cuando esto sucede, hay una constatación de que hay un pasado que te ha condicionado en este momento y que llegas a una experiencia, pero porque internamente te has adentrado dentro de ti mismo. Imagínate que es en términos de psicoanálisis. Te metes dentro de lo que te metes. A ver, el mundo emocional es el mundo de lo que es. Y el mundo de la mente concreta es un mundo bastante complejo, porque se parece mucho al mundo emocional, porque son deseos también. Y todo aquello que uno construye en base al deseo. Con la mente abstracta no funciona así, porque la mente abstracta no entiende nada de eso. Tiene el tema de las ideas. Las ideas son cosas muy abstractas. De hecho, nosotros nos hemos matado en el nombre de la fraternidad, que es una forma de entender el amor. Nos hemos matado hasta no más poder. Porque, a ver, incluso en el nombre de la luz y del Buda también se ha matado muchísima gente en la Tierra. Porque no hay cosa peor que carecer de una mente abstracta poderosa, que es el mito del primer trabajo de Aries, y al final tener una parida, nunca mejor dicho, un aborto de pensamiento, como puede ser una ideología. Cuando uno no entiende un ideal porque le viene muy, muy lejano, no quieres ajustarse a ciertas reglas, porque yo lo que he visto en la religión que practiqué durante unos años es que la gente muchos golpes en el pecho, pero luego su vida era bastante mediocre. Y cuando tenían que dar ejemplo, como no había nadie mirando, no lo hacían. Claro, ¿de qué sirve todo eso? Para nada. Sin embargo, se sigue haciendo. Sí, sí, también. Vale. Jesús, la Dime. primera iniciación dijiste que era transformación. Sí, transformación. La segunda, transmutación. Y la tercera, Es transfiguración. la transfiguración. De hecho, la transmutación es cambiar, se llama, la pura alquimia es esa, cambiar el plomo en oro. ¿Qué quiere decir el plomo? Pues el mundo del deseo descontrolado en pureza, en un prana, en un éter puro, ¿me entiendes? Eso es un trabajo que está en nuestras manos, simbólicamente, porque en la práctica es durísimo. Piensa que esto se explica aquí por parte de uno que hizo la prueba y la pasó. Pero nosotros no estamos en condiciones de relatarlo así para nada. Ya, ya. Y esa palabra De pase, el mantra en ese, ya te lo de... darán cuando llegue el momento. Ah, vale, vale. Claro, claro. Las películas de Harry Potter y las películas de los héroes de la Marvel son una caricatura, o Sinbad, de Alibaba y los 40, la lámpara maravillosa, es una caricatura. ¿Por qué la lámpara el genio tenía 3 deseos? ¿Dónde están qué hay, qué vehículo hay dentro de nosotros? Muy sutil, muy lejano todavía, que tiene tres vórtices. Vehículo dentro nuestro. Bueno, el deseo dijéramos. No, pero eso es la personalidad. ¿Cuál es la contraparte superior de la personalidad? Hemos hablado hace un rato. Pues el alma, ¿no? No, yo no he dicho eso.
La intuición. la No, la mente, intuición es la característica. la Pero mente superior, hay tres vehículos que nosotros los conocemos como átomos también, y que son los vehículos de... de la personalidad, No, estamos hablando de algo mucho más elevado. Te he dicho la contraparte superior. del alma, los vehículos No, no. ¿De qué de la mente hemos hablado santa, esta tarde? Los átomos permanentes. ¿Pero de qué? ¿De quién ve? ¿De qué? ¿De qué? intuición, ¿De qué? intuición, Intuición es una cualidad, ya lo he dicho antes. ¿Qué vehículos son estos? los ¿Cómo se vehículos llaman los vehículos de la superiores, mónada? La tríada espiritual, hemos hablado búdico, esta tarde. búdico, Claro. El átomo átmico permanente, el principio de voluntad, el principio búdico de integración o amor y el principio manásico, ¿verdad? Y de ahí procede todo. Nosotros somos una proyección del átomo manásico permanente. Por lo tanto, si queremos vivenciar ese trabajo superior, pensemos que todo va a empezar pasando la segunda, la primera, la segunda y la tercera iniciación. Tercera iniciación tenemos ya la puerta abierta en la jerarquía. Es como si simbólicamente nos dieran una llave para entrar. ¿Me explico? Sí, Jesús, ¿tú no decías que Jesús llegó a la sexta? A ver, no, es que te confundes. Jesús no llegó a la sexta. A ver, aquí hay dos temas que los cristianos os confundís bastante. No es lo mismo el discípulo, el carpintero de Galilea, que cedió su cuerpo para que el Krishna, que tenía una sexta iniciación, que era el avatar, el bodhisattva, evolucionara hacia la séptima, que a él le dieran la sexta iniciación. Él no la tiene. Él la tiene después como Chohan de sexto rayo. Vale. Él alcanzó en la cruz la cuarta iniciación. Pero ¿mentalmente eres capaz de separar la existencia del Jesús y del Cristo? Sí, yo creo que Jesús dejó su cuerpo para que el Cristo se introdujera dentro suyo y Hiciera fuese que Cristo. hiciera la plática que hizo como servicio a la humanidad, aquellos famosos 3 Claro, años, ¿no? claro, aquellos 3 Entonces, años de vale, de acuerdo. avatar, bueno, Entonces, ¿sabes distinguir uno de otro? sí, Jesucristo ¿Y qué conocimiento tienes tú del Cristo? Pregunto. Por favor, ¿eso qué es? Cerrar ventanas. aquí no hay ruido. ¿Qué conocimientos tienes tú de Cristo? No Del es mucho Cristo. preguntar. ¿Mm? Bueno, pues el Cristo yo creo que será el Mesías, ¿no? Pero eso lo has leído en alguna parte. Sí, Yo te estoy hablando de experiencia directa. experiencia No de... tenemos experiencia directa de él. Pues Hay que no, aceptarlo. claro. No lo tenemos en carne. De ninguna manera. No. No, claro que no. Tenemos más de él porque sí que vimos a un ser humano que estaba viviendo una vida buscando la luz, la verdadera luz. Él ya tenía una iniciación. Era un iniciado. Él estuvo con el grupo, era un sanador. Él viajó por muchos países, la India, Egipto. Estuvo en grupos que le enseñaron mucho. Y de pequeño, hay un evangelio que lo relata, que es uno de los apócrifos, cuando lo de la huida a Egipto, él tenía poderes. Y hay una anécdota que nos la explicó el Jauli en la Teosófica, que él cuando tenía alguna con otro niño jugando, pues hacía trastadas, porque tenía poderes. Hasta que le enseñaron que eso no lo tenía que hacer, pues pasó su tiempo. De hecho, puede pasarnos a todos, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Lo vemos o no? Entonces, lo que tenemos nosotros de percepción es un ser, un discípulo que se entrega al trabajo de su maestro. Simbólicamente, claro, para llegar a esa síntesis, esa simbiosis, tiene que haber un grado de integración grandísimo entre los dos. Por lo tanto, era un discípulo predilecto del maestro de Krishna y evidentemente se pudo manifestar. Pero la iniciación, la séptima, no la completó, porque este avatar es para dos eras. Sonó la primera parte del clarín, por la era de Piscis, y eso está en el libro Los rayos y las iniciaciones, pero la segunda parte no sonó. Sonará cuando acabe o antes de acabar la era de Acuario. Dentro de 1000 años o 2000 sonará entonces. Se supone que ya habrá hecho una parte del trabajo, pero no olvidemos lo siguiente. Para que ese ser se manifieste, lo que se llama el bodhisattva,
Nosotros tenemos que construir su camino. Y el camino es un camino de luz. Y el camino de luz se establece entre los seres humanos de buena voluntad, pensamiento claro y amor. Si esto no acontece, ¿qué estamos construyendo para el avatar? No podemos pedir que venga porque vamos a cortocircuitar su presencia. Si somos nosotros los que tenemos que actuar. Eso lo ves bien, ¿no? ¿Encarna? ¿O quieres que venga alguien a sacarnos las castañas del fuego? Ya iría bien, ya como está la cosa. Ya, pero buscamos milagros y no pueden haber milagros. Ya. No pueden existir porque son un cuento. Tienen que ser realidades construidas por los humanos, si no, no vale. Ya. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a poner cámaras? Sí, en la positiva que pone la tercera iniciación jerárquica, lo que parece que hay es que a partir de la 1 que hemos estado mirando a la 5 son condiciones que se necesitan para llegar a la tercera iniciación jerárquica, ¿no? Claro. Vale, pues ya está. La tercera jerarquía es la primera para la jerarquía, ¿eh? Vicente a veces... Bueno, porque se necesitan muchas condiciones, ¿eh? Porque de la 1 a la 5... A ver, se necesita pensar de forma correcta, desear de forma correcta y actuar de forma correcta. Ya está, nada más. Piensa que para subir a la montaña tienes que liberar a Prometeo y tienes que enfrentarte con tu pasado. Precisamente, ¿qué es ese pasado? ¿Qué significa bajar a los infiernos? Y ver a Cerbero, el guardián del Hades. ¿Quién es Cerbero? La personalidad. ¿Para qué sirven estos mantras? Para clarificar el proceso. Tú antes has hecho el sacrificio y a partir de ahí que esa parte instintiva está domesticada. ¿Y el morador en el umbral? ¿Dónde quedan todos? Es la segunda iniciación, es uno mismo. Ah, sí, está superada la tercera iniciación. A ver, no es que esté superada. Una iniciación, la superior, la tercera incluye la segunda y la primera, y la cuarta incluye las 3 primeras. ¿Por qué? Porque hasta que no llegues a la quinta, las pruebas cambian, pero en el fondo representan lo mismo. El nacimiento, el bautismo, la transfiguración y la revelación. Y cuando se llega a la quinta, el tibetano nos pone que hay algo parecido a lo que pasa en la segunda. Hay que enfrentarse con una parte que tiene que ver con el trabajo que ha realizado el ángel solar y muy especialmente con la esencia del reino humano. Hay que olvidarse en lenguaje popular de que uno ha sido humano. Si no, no puede ser maestro. Pensemos que el maestro, el Vicente lo describe en el libro, es como un sol, es como un dios. Evidentemente sí tiene ese aspecto mágico, pero claro, eso está basado en que tiene la capacidad, la potestad de expresar la monada muchísimo más que un aspirante. No tanto como un gran Chohan o como Sanat Kumara, pero sí que tiene la potestad de hacer algo que los humanos pues que no. Pero es que la concepción del maestro, nosotros tenemos una mente y lo juzgamos así, pero él no tiene mente, no la necesita. ¿Lo vemos? Bueno, más o menos, sí. Más o menos, bueno, pues tomamos nota y la próxima semana empezamos de nuevo, otra vez, madre mía. Vale, volvemos otra vez a las 5. Venga, vamos a una cosa, vamos a empezar a que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Es eso.